Bien, integrales definidas, chicos. Entonces, hasta el momento, lo que nosotros hemos venido desarrollando es, en una primera instancia, integrales indefinidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros concluíamos de las integrales indefinidas? Que solucionábamos la integral y que le sumábamos una constante de integración. Eso era lo que nosotros veníamos resolviendo. En segunda instancia, vimos los problemas de valor inicial, que prácticamente lo que se traduce es que a nosotros nos interesa saber a qué equivale esa constante de integración. Por lo tanto, un tercer paso le llamamos integrales definidas. Y estas integrales definidas se traducen a que se usan límites de integración y por lo tanto no sumamos la constante de integración. ¿Listo? Esa es la principal característica. Entonces, integrales indefinidas, sumamos la constante. Valor inicial, queremos saber cuánto es la constante. Integrales definidas, ya me dan la información a través de los límites de integración. Por lo tanto, para resolver estas integrales definidas, se utiliza el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir el teorema fundamental del cálculo? En que nosotros tenemos una integral y esta integral se va a componer de un límite inferior y se va a componer de un límite superior. De una función común y corriente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos una integral que tenga límites, que tenga numeritos en sus extremos del símbolo, significa que me están dando la información de la ubicación de la área. ¿Recuerdan cuando yo les hacía el gráfico del plano cartesiano y que no les colocaba los valores numéricos? Eso significa indefinido, no le estoy dando la información. Pero si yo ya le coloco los límites, es porque le estoy dando los valores numéricos dentro del plano cartesiano, ¿sí? ¿Y cómo lo solucionamos? Entonces, lo que nosotros decimos es, integral, ojo la lectura, siempre la leemos de abajo hacia arriba. Integral de A hasta B, ¿sí? Integral de límite inferior a límite superior de una función. ¿Cómo resolvemos eso? Chicos, es la misma integral que nosotros venimos desarrollando, común y corriente. Entonces decimos, la integral de la derivada de una función me va a dar la misma función. La diferencia radica en que no vamos a sumarle la constante, sino que lo que mencionamos es que se evalúa. Recuerden que la recta completamente, recuerden que nuestra recta de esta manera, lo que nos va a significar es evaluar, ¿sí? Entonces, es la función o el desarrollo de la integral evaluada desde el límite inferior A hasta el límite superior B. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que es reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? El límite superior menos el límite inferior. Es decir, que nos quedaría f de b menos, ahora reemplazamos el límite inferior que quedaría f de a.
Ese es, o esto es lo que nosotros denominamos el teorema fundamental del cálculo. Que nunca sumamos la constante de integración, evaluamos los límites y la evaluación es límite superior menos límite inferior. Ese es nuestro teorema fundamental. Entonces veamos un ejemplo. Nosotros podemos partir de tener integral definida de 1 a 2 de x al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado por dx, usted ya ha resuelto esa integral. Lo único que hay diferente es que no es indefinida, le están dando la ubicación, le dicen esa área está ubicada desde el valor de 1 hasta el valor de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos común y corriente. Nuestra integral sería x al cubo sobre 3. Diferencia, ya no sumamos la constante de integración, sino lo que decimos es que esta respuesta la vamos a evaluar desde el límite inferior 1 hasta el límite superior 2. ¿Y qué significa evaluar? Que vamos a reemplazar. Entonces, reemplazamos primero el límite superior, entonces diríamos 2 al cubo tercios, y le restamos el límite inferior, es decir, que nos quedaría 1 al cubo tercios. Y como ya reemplacé, pues lo que queda es operar. Entonces diríamos, 2 al cubo, pues me daría 8 tercios, menos 1 al cubo, pues me daría 1 tercio. 8 tercios menos 1 tercio, pues realizamos la resta de fraccionarios homogénea, es decir, que dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores, es decir, que me quedaría 8 menos 1, pues nos daría 7. Significa que nuestra respuesta sería equivalente a decir 7 tercios. Y recuerden que son áreas, recuerden que el concepto de la integral son áreas, ¿sí? Por lo tanto, yo ya encontré el área de la integral de 1 a 2 de x al cuadrado por dx. El área sería 7 tercios. Y como son áreas, siempre debemos expresar que eso está en unidades elevadas al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces, si se fijan, encontrar una integral definida es muy sencillo, ¿sí? Es la misma integral, el mismo procedimiento que usted conoce hasta ahora y que va a seguir ampliando. La diferencia es que hace uso del teorema fundamental del cálculo, que es que reemplazar límite superior menos el límite inferior y que su respuesta ya no la deja indicada. Por el contrario, su respuesta ya es el área total, ¿sí? Puede dejarla en fraccionarios o puede dejarla en decimales, como usted desee. ¿Claro el teorema fundamental del cálculo, chicos? ¿O hay dudas hasta ahí? Revísenlo y si no, continuamos. Sí, al final siempre U al cuadrado, unidades al cuadrado. Al final yo siempre tengo que, a no ser que sea un ejercicio de aplicación, siempre tengo que expresar que la respuesta queda en unidades al cuadrado, con eso sabemos que es una área.
Profe, una duda respecto a las unidades. Ujú. ¿Cómo sería cuando hablamos de, digamos, por ejemplo, la clase pasada que estamos hablando de costos, que estamos hablando de gastos? No, si Ah, estamos hablando de costos son cifras totales, ya no son unidades al cuadrado. ¿Sí? Si lo que te están dando es una información de utilidad, pues estás hablando de utilidades totales, ya. O sea, ¿qué sería la integral definida? Pues que estés evaluando una utilidad de un valor a otro, ¿sí? Entonces, si tú tienes un ejercicio de aplicación, pues ya no vas a colocar unidades al cuadrado, sino vas a colocar es la respuesta de la aplicación, ¿sí? Ya vemos un ejemplo. bueno, listo, gracias. Sara nos pregunta, sí, ya es la de Sara, correcto. Tú puedes dejar la respuesta en fracción o en decimal. Da exactamente lo mismo. Recuerda que son números reales. Los números reales pueden ser racionales, pueden ser decimales, pueden ser enteros, ¿sí? Todos tienen la misma expresión. Ahí no cambia si dejas la respuesta en decimal o en fraccionario. Bien, entonces este es el teorema fundamental del cálculo. La idea es que siempre que ustedes vean una integral con límites, no cambie, ¿sí? Lo único que ustedes deben tener en cuenta es que eso se llama una integral definida porque no dejaría indicada la constante de integración, sino por el contrario, usted ya encontraría el valor total de lo que va a calcular, ¿sí? Entonces yo les había dicho que en el taller de Arya habían dos ejercicios que era el 74 y el 75, ¿listo? Entonces voy a explicarles el ejercicio 74 para que ustedes puedan hacer el ejercicio 75, ¿listo? Que hacen referencia a integrales definidas. Bueno, entonces, el ejercicio 74 de Aya les dice que hay consumo de agua. Entonces dice, durante el verano, en cierta ciudad el consumo de agua está en millones de galones por hora. Entonces, bueno, el consumo de agua viene dado por millones de galones por hora. Listo. Luego nos dice, lo cual está dado por la siguiente función. Me dan una función del consumo en función de millones de galones por hora y me dicen que eso va a ser igual a 1 y tiene una condición. Entonces me está diciendo que esa función de 1 es cuando el tiempo de millones de galones por hora tiene que ser menor que 6 y mayor o igual que 0. Luego me dan otra función que es t menos 5 y nos dice que ese t tiene que ser menor que 9 pero mayor o igual a 6. Siguiente función dicen que es 4 y t tiene que ser mayor a 21, menor a 21 y mayor o igual que 9. Y finalmente 25 menos t, donde t tiene que ser menor que 24, pero mayor o igual que 21. Mira, esa es la información que nos están proporcionando. Luego nos dice, donde t es el tiempo en horas en el día, con una zona horaria de 24 horas. Listo. Determine el consumo total entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y el consumo total durante el día completo. Entonces lo que nos están diciendo es, quiero saber cuántos millones de galones se gastan en las 24 horas y cuántos millones de galones se gastan desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Entonces lo que sucede aquí, chicos, es que son integrales indefinidas, ¿sí? Perdón, definidas. Ya me están dando la información de la integral que quiero calcular. ¿Sí? Por lo tanto, entonces vamos a primero a calcular
Las de todo el día, las de las 24 horas. Entonces vamos a calcular el consumo total. Entonces, ¿qué será mi consumo total? Pues desde las 0 horas hasta las 24 horas, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros lo podemos interpretar de la siguiente manera. Tengo una integral que tiene una función 1 por dt, pero esa integral va desde las 0 horas hasta las 6 horas. ¿Sí? Recordemos que para eso son las integrales definidas. Me dice, va una integral que va desde las 0 horas hasta las 6 horas. Luego tengo más otra integral que va desde las 6 horas hasta las 9 horas, pero la función es t menos 5 por dt. Más, tengo otra integral que va desde las 9 horas hasta las 21 horas, y esa función es de 4 por dt. Y finalmente tengo otra integral que va desde las 21 horas hasta las 24 horas, y la función es de 25 menos t por dt. Entonces, yo podría resolver cada una de las integrales, pero pues realmente lo que me doy cuenta es que si va desde las 6, empieza a las 6, que si termina a las 9, comienza a las 9, que si termina a las 21, comienza a las 21, ¿sí? En otras palabras, yo puedo resolver una sola integral porque estaría diciendo que es la integral desde las 0 horas hasta las 24 horas, pero de 1 más t menos 5 más 4 más 25 menos t por dt. Recordemos que las propiedades de las antiderivadas nos dice es que si los términos se están sumando, yo puedo hacer la suma de todos los términos, ¿sí o no? O separar las integrales. Entonces, uní todos los términos, sé que lo que me interesa es calcular el consumo desde las 0 hasta las 24, y miramos términos semejantes. Entonces voy a calcular de las 0 a las 24 de mis términos semejantes. Entonces tengo un 1 para operar, un menos 5, un más 4 y un 25 positivo. ¿Sí? Significa que en otras palabras, pues eso me daría 25 positivo. ¿No es cierto? Porque teníamos a 30, le restamos 5, entonces nos daría solo 25. Y podemos simplificar. Tengo un t positivo con un t negativo, pues se cancelan, nada que hacer. Entonces nos quedaría un total de 25 por dt. Esa será la integral que voy a resolver. De tal manera que nosotros estaríamos mencionando que tengo la integral de 25t evaluada en los límites desde 0 hasta 24. Integramos común y corriente, no sumo la constante y colocamos la evaluación, que sería desde 0 hasta 24. Y utilizamos el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que será el límite superior menos el límite inferior. Es decir, que nos quedaría 25 por 24 menos 25 por 0. ¿Sí? Reemplacé primero el límite superior, le resté y reemplazamos el límite inferior. Significa que 25 por 24 nos daría 600, y 25 por 0 pues nos sigue dando 0. Entonces, mi respuesta final, entonces viene aquí lo que decíamos hace un momento. Yo no voy a colocar unidades al cuadrado porque este es un ejercicio de interpretación. Lo que nosotros estamos diciendo es que son 600 millones de galones por hora. Y esto será lo que nosotros llamamos el consumo total de las 24 horas, ¿no?
¿sí? Entonces estaríamos diciendo que desde las 0 hasta las 24 horas, el consumo de agua son 600 millones de galones por hora. ¿Sí? Entonces, por eso no colocamos unidades cuadradas. Si no tenemos un ejercicio de aplicación o no tenemos un enunciado claro, pues lo que yo debo saber es que dejo unidades cuadradas porque estamos resolviendo precisamente integrales. ¿Listo? Entonces, esa era una de las preguntas. ¿Cuánto es el consumo total? Y la otra pregunta es, ¿cuánto es el consumo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana? Pues lo que nosotros tendríamos que mirar es únicamente la función de ese horario. ¿Sí? Si me están pidiendo solo mirar cuánto se consume de 6 a 9 de la mañana, pues únicamente miramos esa función. De tal forma que estaríamos mencionando que nos queda la integral desde las 6 horas hasta las 9 horas de t menos 5, todo por dt. Ya saben, integramos común y corriente, eso no cambia. Significa que nos quedaría nuestro t al cuadrado medios menos 5t, solo que ahora los evaluamos desde 6 hasta 9. Y aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, primero reemplazamos nuestro límite superior, es decir, que me quedaría 9 al cuadrado medios menos 5 por 9. Y ojo acá, hasta ahora reemplacé el límite superior y luego decimos menos el límite inferior, pero como tengo varios términos, siempre dejamos eso dentro de un corchete porque ese signo nos va a multiplicar las expresiones, ¿sí? Entonces diríamos menos el límite inferior, ahora vamos a reemplazar el 6, significa que nos quedaría 6 al cuadrado medios menos 5 por 6. Y el signo negativo, pues haría ley de signos para cada expresión. De tal forma que eso nos quedaría 81 medios menos 45 menos 36 medios y menos por menos, pues nos quedaría más 30. Y operamos. De tal forma que eso nos quedaría 81 medios menos 36 medios, 45 y 30 pues nos daría menos 15. El 81 medios y el 36 medios pues son una resta de fraccionarios homogéneos, significa que nos quedaría 2 en el denominador y a 81 le quitamos 36, que eso nos daría 45, ¿sí? Menos 15. Y hacemos la resta de fraccionarios. Significa que eso nos quedaría 2, 45, menos 15, menos 30, ¿sí? 2 por 15, 30. Es decir, que nuestra respuesta pues queda 15 medios. Como estamos haciendo un ejercicio de interpretación, pues el 15 medios inclusive lo podemos dejar en decimal, que nos daría 7.5. Entonces, no le pongo unidades al cuadrado porque voy a colocarle la interpretación, ¿sí? Entonces estaríamos diciendo, el consumo de agua de las 6 a.m. a las 9 a.m. es de 7 millones y medio galones por hora. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo un ejercicio de aplicación, entonces ahí sí me hubiese tocado colocarle 7.5 unidades al cuadrado o 15 medios unidades al
cuadrado. Pero como le voy a colocar es la justificación, entonces lo que yo estoy diciendo es que se consumieron 7,5 millones de galones por hora entre las 6 y las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, revísenlo si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una inquietud. Dime. Digamos, en el caso de que los límites fueran negativos, cambiaría, ¿cierto? O sea, mi límite superior sería -6 y mi límite inferior sería -9, ¿sí? Si lo estoy No. entendiendo. ¿No? ¿Por qué negativos? O sea, si los límites, o sea, digamos, los límites pueden ser fraccionarios, decimales, negativos, positivos, ¿sí? No, o sea, estoy poniendo el caso hipotético en que en este ejercicio me dieran los límites negativos. Ambos. Entonces debes Al cumplir el momento orden de la regla numérica. ubicaría de manera contraria, ¿no? Pues porque las áreas tienen que ser positivas. Correcto, las áreas deben ser positivas y por lo tanto los límites deben cumplir un orden. Entonces, ¿qué es un orden? Que va desde el límite inferior hasta el límite superior y eso debe ir por recta numérica. ¿Sí? Entonces, si tú tienes -6, -9, el límite inferior tendría que ser -9 hasta -6, porque tú tienes que mirar cuál es el dato menor hasta el dato superior. Ah, ok, ya me quedó más claro. ¿Sí? Entonces, para eso, menos mal lo mencionas, podemos ver dos propiedades iniciales de las integrales definidas para que ustedes se orienten con esa parte. Entonces, propiedades de las integrales definidas, implícitamente ustedes ya vieron una, aquí cuando estábamos haciendo la suma de cada una de las integrales, pues es una sola integral, ¿sí? Si los límites van a ir desde 0 a 24 sin ningún cambio, pues yo puedo dejar una sola integral de 0 a 24, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa primera propiedad, lo que me dice es que si yo tengo una integral de a b de una función, más otra integral que va de b a c, significa que yo puedo dejar una sola integral. Puedo dejar una sola integral que vaya desde a hasta c de esa función. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo la primera regla. Segunda regla o propiedad. Si yo tengo la integral de menos a hasta a de la función, es decir, que yo vaya de un entero negativo al mismo entero positivo, pueden haber dos posibilidades. ¿Listo? Posibilidad número 1 es la suma de acuerdo a la recta numérica, es decir, que yo tendría una integral de menos a hasta 0 de la función, más otra integral que iría desde 0 hasta a de la función. ¿Esto por qué? Por lo general, si el número negativo menos a va hasta el mismo número positivo, es posible que la integral de 0. Para que la integral no de 0, para eso utilizamos esa propiedad número 1 o muchas veces la propiedad número 2, que lo que nos dice es que yo puedo tener dos integrales, dos veces, desde 0 hasta a de la función. ¿Sí? Entonces, es decir, que cuando el entero negativo tenga un mismo entero positivo, yo lo puedo separar como la recta numérica. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo voy aquí desde -2 hasta 2. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es, ojo, recuerde que hay un 0. Entonces usted puede hacer una integral desde -2 hasta 0
y puede hacer una integral desde 0 hasta 2. Eso es lo que les está diciendo la propiedad número 1, ¿sí? Y la propiedad número 2 le dice, ojo, el espacio que hay entre menos 2 y 0 es igual al que hay entre 0 y 2. Por lo tanto, lo que usted podría hacer es una sola integral que vaya desde 0 hasta 2, pero como son dos espacios iguales, multiplíquelo por 2. ¿Sí? Esa sería la propiedad número 2. Entonces, básicamente lo que usted siempre debe estar pendiente, pues es del comportamiento de la recta numérica. Y ahí se desglosa la propiedad número 3, que era relacionado a lo que estaba preguntando su compañero hace un momento. ¿Sí? Es decir, que yo tengo la integral desde a hasta b de la función. Pero los límites tienen un orden de acuerdo a la recta numérica. En otras palabras, los límites aplican a la recta numérica. ¿Sí? ¿Qué significa que apliquen a la recta numérica? Que yo tengo la integral, por ejemplo, de 2 a 4 de una función. Entonces usted dice, puedo solucionar el teorema fundamental del cálculo precisamente porque 2 es menor que 4. Entonces cumple el límite inferior. Entonces ahí cumple. ¿Sí? Pero si yo lo colocara límite, por ejemplo, de 4 a 2 de f de x, no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque 4 no es menor que 2. ¿Sí? Cuando usted mira su recta numérica, no va a ser menor que 2. Si esto llega a ocurrir, no quiere decir que el libro lo haya escrito mal. ¿Sí? Si eso llega a ocurrir, significa que los límites están invertidos. Para poder organizar los límites, ¿sí? Para poder organizar los límites, cambia el signo de la integral. Es decir, que si yo quiero organizar, me doy cuenta que la integral me la están dando de 4 a 2. Para organizarla, yo tendría que decir que eso queda menos la integral de 2 a 4 de la función. ¿Sí? Siempre voy a poder organizar los límites, pero cambia el signo de la integral. Y lo mismo sucede si son negativos. Entonces lo que estaba preguntando su compañero es, si va desde menos 6 hasta menos 9 de f de x, lo primero que ustedes tienen que mirar es que los límites están al contrario. Menos 6 no es menor que menos 9, ¿sí o no? Cuando usted mira su recta numérica, usted tiene su menos 6 y tiene su menos 9. ¿Quién es menor? Menos 9, ¿verdad? Entonces, como menos 9 es menor, usted tendría que organizar los límites y eso quedaría menos la integral de menos 9 a menos 6 de la función. Entonces, siempre deben guiarse por su recta numérica. ¿Qué significa un límite inferior? Pues que tiene que ser menor al límite superior, necesariamente de acuerdo a la organización de su recta numérica. Entonces, por lo pronto, estas son las 3 propiedades básicas de las integrales definidas, como para que las vayan teniendo en cuenta. Tenemos más, pero las vemos cuando grafiquemos. ¿Sí? Como todavía no vamos a graficar, entonces por lo pronto las puedo ir reconociendo y ya saben cómo se utiliza el teorema fundamental del cálculo. Revísenlas hasta ahí, si más o menos quedaron claras o si tienen alguna pregunta, chicos, para poder continuar. Profe, ahí lo que hicimos, o sea, en el tercero, bueno, cuando o sea, lo que yo decía, y cuando están, o sea, cuando el límite inferior no es el menor, y que ponemos la inversa, lo que hacemos gráficamente es como voltear la función, ¿no? O Sí, sea, correcto.
para poder hallar el área. Ah, listo. O lo que nosotros hacemos es graficar por debajo del eje de las X, pero saber que va por signo negativo. Ah, listo, profe. Gracias. Sí, señor. Listo, muy bien, chicos. Entonces, claro para todos cómo se resuelven las integrales definidas. O sea, si ustedes llegan a tener límites dentro de la integral. Listo, gracias, Angie. Muy bien. Perfecto, Sergio. Bueno, entonces ustedes van a poder resolver su ejercicio 75. Yo expliqué ya el 74 de su taller, ya pueden terminar el ejercicio 75. Entonces ahora vamos a pasar a sustitución. Bien. Entonces sucede que nosotros vimos ya antiderivadas y las reglas de antiderivación, ¿sí? Pasamos ahora a lo que se llaman métodos de integración. Y para ello, nuestro primer método de integración lo denominamos método de sustitución. Bien, entonces, siempre que ustedes inicien con una integral, hay que hacer el paso a paso. ¿Qué significa paso a paso? Usted primero verifica que eso no sea una antiderivada, ¿sí? Si no se puede hacer por antiderivadas, luego sigue método de sustitución. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son las características del método de sustitución. Bueno, entonces, ¿qué es una característica? Lo que me ayuda a identificar para qué nos sirve este método, ¿sí? Entonces, la primera característica es que este método es útil para cuando tenemos términos de multiplicación y cocientes. Es decir, recuerden que en las antiderivadas, ¿sí? Si usted tenía términos, lo que usted buscaba era separarlos, y eso era a través de suma y resta. Significa que una multiplicación lo obligaba a hacer propiedades distributivas, ¿sí? O lo obligaba a hacer propiedades dentro de los casos de factorización. Y que si usted veía un cociente, es decir, que si usted veía un fraccionario, usted tenía que buscar la manera de simplificar ese fraccionario, ¿sí? La ventaja o la característica que tiene el método de sustitución es que precisamente me permite resolver ejercicios que se estén multiplicando y ejercicios que sean fraccionarios, sin necesidad de simplificarlos, ¿sí? Segunda característica, me permite resolver logaritmos naturales a través de la sustitución. Es decir,
Los logaritmos máximo que nosotros resolvimos tocaba hacerlos por propiedades, ¿sí? Entonces, si en dado caso no se puede utilizar una propiedad de logaritmo, podríamos utilizar la opción de sustituirlo. ¿Listo? Entonces también nos ayuda a resolver algunos logaritmos. Tercera característica. Resuelve funciones trigonométricas desde las características de multiplicación, cocientes y ángulos. ¿Listo? Entonces, ahí viene la parte en la que ustedes veían que si el ángulo era diferente de 1, no podía ser una antiderivada. El método de sustitución me permite resolver una función trigonométrica cuando los ángulos precisamente son diferentes de 1. ¿Listo? Entonces, para cualquier ángulo es posible utilizar el método de sustitución. Bien. Cuarta característica, resuelve potencias y por lo tanto radicales. Recuerden que una raíz es una potencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características del método de sustitución? Pues que puede resolver funciones diferentes a las de las antiderivadas. Entonces, como para que ustedes más o menos se ubiquen. Una antiderivada, su función principal es separar las integrales, es decir, encontrar sumas y restas. Método de sustitución, su función principal hace resolver multiplicaciones, cocientes, logaritmos y funciones trigonométricas a partir de lo que nosotros vamos a llamar una expresión reducida por cambios de variable. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer por el método de sustitución es hacer integrales de una forma sencilla, así sean de multiplicación, división o con potencias radicales y funciones trigonométricas de ángulos distintos. Entonces, estas son las características de un método de sustitución. Ahora vamos a pasar a lo que nosotros vamos a denominar el procedimiento de resolución del método. Entonces, ¿qué es el procedimiento que nosotros utilizamos para el método de sustitución? Bueno, entonces, paso número 1. Se determina o se identifica un término para el cambio de variable.
Entonces, ¿qué significa eso? Por lo general, en diferentes textos, el cambio de variable lo identificamos como U minúscula. ¿Sí? O sea, es decir, que si la integral está en términos de X, va a quedar en términos de U. Que si la integral viene en términos de Y, va a quedar en términos de U. Pero que si el ejercicio viene en términos de U, pues usted lo puede cambiar a términos de X o a términos de Y. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es identificar un término y lo vamos a cambiar de variable. Ese es el primer paso. Paso número 2. Vamos a derivar la nueva variable a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Ese es el segundo paso, derivar a ambos lados de la ecuación. Tercer paso, despejar la derivada de la nueva variable. ¿Listo? Paso número 4. Sustituir los nuevos términos en la integral original. Quinto paso, integrar. Y sexto paso, reemplazar en la respuesta los términos originales. Esos son los pasos para cuando uno aplica el método de sustitución. Sin importar la situación que se presente, ese es el procedimiento, ¿sí? Identifique qué es lo que va a cambiar la variable. Derive a ambos lados de la ecuación. Despeje la derivada de la nueva variable. Reemplace o sustituya en la integral los nuevos términos. Integre y en la respuesta vuelva a reemplazar los términos originales. ¿Listo? Ese es nuestro procedimiento. Ahora nosotros hablamos de algo que son las generalidades. Entonces, ojo con algo, chicos. Una generalidad no es una regla, ¿sí? A ustedes les encanta la palabra siempre. Una generalidad no es que sea siempre, ¿listo? Una generalidad, como su nombre lo dice, es por lo general se cumple esa situación, ¿sí? Entonces, las generalidades dependen de varias de las características que nosotros vamos a ir trabajando poco a poco, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, generalidad, vamos a empezar con las generalidades de las funciones trigonométricas, ¿listo? Entonces, generalidad número 1, para funciones trigonométricas,
cuando los ángulos son diferentes de 1. ¿Listo? Entonces empezamos. Vamos a empezar con un ejercicio donde tenemos integral de seno de 5x por dx. Entonces, ¿qué nos dice la generalidad? Cuando son funciones trigonométricas y el ángulo es diferente de 1, la generalidad lo que nos dice es que se sustituye el ángulo de la función trigonométrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden, paso número 1, identificar qué es lo que vamos a sustituir. Entonces, por lo general, cuando una función trigonométrica tiene el ángulo diferente de 1, el cambio de variable o la sustitución va a ser el ángulo. Entonces llamaríamos que u, el cambio de variable sería 5x. ¿Listo? Entonces estamos aquí haciendo paso número 1, que es cambiar la variable. ¿Listo? Paso número 2, derivamos a ambos lados de la ecuación. Entonces, cuando yo voy a derivar u, decimos, voy a hacer el paso a paso de la explicación, ¿sí? Cuando usted deriva u, usted dice derivada de u con respecto a la derivada de x. Y al otro lado de la ecuación, usted me dice, derivada de 5x sería 5. ¿Sí? Por lo tanto, el de x que está dividiendo pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. ¿Listo? Ese es el concepto de derivada, chicos. Pero nosotros ya en nuestro cálculo integral hemos llegado a una deducción, y es que si yo tengo u igual a 5x, la derivada de u es de u. La derivada de 5x es 5, pero como derivé con respecto a x, siempre debe ir multiplicando por la derivada de x. Y fíjense que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si llegamos a esa deducción, el segundo paso, derivar la ecuación a ambos lados, sería derivada de u nos daría de u, igual, derivada de 5x, pues me da 5, pero siempre va con su respectiva derivada, que sería dx. Y ahí estaríamos cumpliendo nuestro segundo paso, que es derivar la función a ambos lados. ¿Listo? ¿Vamos bien? Gracias, Fernanda. Listo. Tercer paso, despejamos la nueva derivada. Ojo, ¿quién es la nueva derivada? El de x, ¿sí? La derivada de la variable independiente. Entonces, el 5 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir y eso me quedaría de u quintos será igual a dx. Despejé la derivada. Tercer paso. Despejar el de x o la derivada.
¿Listo? Ya lo despejé. Luego decimos que esos son los términos originales. Los términos nuevos, perdón. ¿Listo? Todo esto que tenemos acá, todo esto que acabamos de hacer aquí, son los nuevos términos, por decirlo de otra manera. ¿Listo? Por lo tanto, el cuarto paso es sustituir en la integral los nuevos términos. Entonces decimos, integral. La función seno nunca la utilizamos, ni la cambiamos, sigue estando intacta. Ahora empezamos a reemplazar. 5x, ahora en los nuevos términos, en lo que está ahí en el circulito, 5x equivale a u. En nuestra integral original había un dx, había por dx. Ahora, en nuestros nuevos términos del circulito, el dx equivale a du quintos. Y eso es el cuarto paso. Sustituir los nuevos términos en la integral. ¿Listo? ¿Cómo sabe que va bien? La integral solo se puede resolver con una sola variable, chicos. Arriba la variable era x, abajo la variable es u. Yo no puedo combinarlas, es decir, no puedo dejar x y u al mismo tiempo. Bueno, para que ustedes más o menos se vayan organizando. Luego, pues usted ya tiene una integral para poder resolver. Ese un quinto que tiene de la integral, usted ya sabe que lo podría operar por fuera, es decir, que nos quedaría un quinto de la integral de seno de u por du. Y esa integral de seno de u por du, usted ya la conoce, está dentro de sus 6 integrales inmediatas. Y el ángulo es 1, ¿no? Fíjense que pasó de 5 ángulos, de 5 veces el ángulo, a solo un ángulo. Por lo tanto, usted dice, la integral de seno es menos coseno, multiplicado por un quinto. Significa que nuestra respuesta quedó menos un quinto de coseno de u, y como ya integré, sumo mi constante de integración. Entonces, ahí estaba su quinto paso, que es integrar. Y como ya integramos, el sexto paso es reemplazar los términos originales. ¿Qué significa eso? Pues que yo no puedo dejar la respuesta en términos de u, chicos. El u para lo único que sirvió es para que la integral fuera sencilla. ¿Sí? Para eso sirve la sustitución, para que usted integre de una forma sencilla. Entonces, por lo tanto, la respuesta final vuelve y la reemplaza. En su circulito, usted tenía que u era 5x. Por lo tanto, pues nuestra respuesta final nos quedaría menos un quinto de coseno de 5x más la constante de integración. Inclusive, ustedes ya saben que podríamos dejar la respuesta como menos coseno de 5x todo sobre 5, porque es una multiplicación de fraccionarios, ¿no? Y cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Entonces, ahí está su paso número 6, que es reemplazar los términos originales. Algunos le pueden poner iniciales originales. Y ahí están sus procedimientos, sus 6 pasos, a través de un ejercicio que es cuando la trigonométrica tenga un ángulo diferente de 1. Revísenlo hasta ahí este ejercicio si hay alguna pregunta. Ya vamos a hacer varios para llegar a una conclusión, pero primero miremos si estos pasos quedaron correctos o si hay alguna inquietud, chicos.
¿Es claro, chicos? Listo. Sí, señora, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, haciendo el paso a paso de la sustitución y luego tratamos de concluir algo, a ver cómo nos va. Entonces, segundo ejemplo, tenemos integral de coseno de pi teta por d teta. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que nosotros también hemos tratado de ir explicando. ¿Quién es la variable? Teta, ¿sí? Recuerden que ¿quién me determina la variable? La derivada, ¿sí? Pi se convierte solamente en un número, en una constante, ¿listo? Entonces, tener coseno de pi teta es un ángulo diferente de 1. Significa que si vamos a hacer la sustitución, el cambio de variable u sería pi teta. Derivamos a ambos lados de la ecuación. Entonces me quedaría derivada de u, pues nos da du. Derivada de pi teta me quedaría pi por d teta. ¿Sí? Así como teníamos 3x, pues me quedaba 3 por dx. Pues lo mismo si yo tengo un 3 de teta, pues quedaría 3 por de teta. En este caso pi es un número normalito, ¿no es cierto? Entonces me quedaría pi teta, entonces me queda pi por de teta. ¿Listo? Es el mismo concepto, para que no se vayan ahí a confundir. Siguiente paso, despejar la derivada, o sea, nos interesa despejar el de teta. El pi que está multiplicando pasaría a dividir y nos quedaría du sobre pi será igual a d teta. ¿Listo? Entonces ya acabé, ya tenemos lo que nosotros denominamos nuestros nuevos términos. Siguiente paso, sustituir esos nuevos términos. Entonces diríamos, integral de coseno. Ahora, el pi teta, de acuerdo a nuestros nuevos términos, se llama u. Por el d teta, de acuerdo a nuestros nuevos términos, se llama du sobre pi. Por lo tanto, ya podemos integrar. Podríamos sacar de nuestra integral el 1 sobre pi y nos quedó la integral de coseno de u por du. Integral que ya conocemos de acuerdo a nuestras 6 integrales inmediatas. Y eso nos daría, pues integral de coseno nos da seno positivo. De tal forma que nos quedaría 1 sobre pi por seno de u, y como ya integramos, pues sumamos nuestra constante de integración. No puede ser nuestra respuesta final porque u solamente sirvió para que fuera sencillo, recuerden siempre esa parte, ¿no? Entonces, reemplazamos nuestros términos originales, es decir, que nos quedaría 1 sobre pi por seno de pi teta, más nuestra constante de integración. Y que alguien también lo puede escribir como seno de pi teta, todo dividido entre c, más la respectiva constante de integración. Y que cualquiera de estas dos respuestas, pues es totalmente válida. ¿Claro nuestro segundo ejercicio o dudas en alguna parte? Claro, profe. Listo, súper bien. Bueno, Cristian, ¿en qué parte necesitabas que nos regresáramos? ¿En el primer ejercicio?
No, no te preocupes, Cristian. Listo, ahí ya lo dejamos en el primer ejercicio por si necesitas revisar algo. Bueno, chicos, entonces, ya hicimos 2 ejemplos con la sustitución paso a paso para que ustedes se vayan acostumbrando, pero estos ejercicios del ángulo diferente nos permite llegar a una conclusión sencilla. Me explico, mientras que Cristian va revisando ahí. Fíjense que en el ejercicio original, voy a ponerlo acá. En el ejercicio original, el ángulo, el numerito que estaba multiplicando era 5x, ¿verdad? Hicimos todo el proceso de sustitución ya paso a paso, ¿sí? Pero fíjense que en la respuesta final, ese 5 que estaba multiplicando el ángulo, terminó siendo un 5 que divide la respuesta. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente hicimos sustitución, ¿sí? Pero miren lo que sucedió. El 5 que multiplicaba el ángulo terminó siendo la respuesta, pero un 5 dividiéndola. ¿Sí? O sea, la integral común y corriente, pero un 5 dividiéndola. Miremos el segundo ejercicio. Nosotros en el segundo ejercicio, el número que estaba multiplicando el ángulo era pi. Por lo tanto, en la respuesta final, terminamos teniendo un pi dividiendo. ¿Sí? Entonces, tal vez podríamos llegar a deducir un escenario. ¿Sí? Es decir, ¿qué escenario podríamos nosotros tratar de resumir? Sí, efectivamente se resuelve por sustitución, pero por ejemplo, si lo que yo tengo es la integral de coseno de 8x por dx. Nosotros podríamos ahorrarnos todo este proceso de la sustitución, porque podemos llegar a esa conclusión, que el número que multiplica el ángulo en la respuesta termina dividiendo toda la expresión. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Integral de coseno, sin importar el ángulo que se tenga, es seno, positivo, ¿sí? Significa que perfectamente yo puedo decir que tengo un seno del ángulo, en este caso el ángulo es 8x, pero para que la respuesta sea correcta, toda la expresión se divide entre el numerito del ángulo, es decir, que dividimos entre 8, más la constante de integración. Eso sería el resumen. Sabemos, profe, ¿y cómo quedó ese 8 ahí? Pues la explicación sería una integral por sustitución. Pero podemos llegar a esa simple respuesta. ¿Sí? Fíjense que cuando estábamos viendo coseno de pi teta, pues era la integral de seno común y corriente. Fíjense que si lo hacemos acá de forma sencilla, voy a reescribirlo. Si yo lo que tengo es coseno de pi teta por d teta, lo que diríamos es, integral de coseno es seno positivo sin importar el ángulo. Significa que yo tengo seno de pi teta, pero para que la integral quede correcta, no se me puede olvidar que todo debe ir dividido entre el numerito que multiplica, es decir, entre pi, y sumar mi constante de integración. Y efectivamente nos ahorraríamos todo el proceso de una integral por sustitución sencilla. Fíjense que es la misma respuesta a la que habíamos deducido cuando hicimos todo el procedimiento. Claro, la idea es que siempre que nosotros ya podamos llegar a una conclusión, pues sea mucho más sencillo, ¿sí? Pero de pronto en el camino a mí se me puede olvidar. Entonces, lo que nunca se me puede olvidar es que eso es una sustitución, ¿sí? Y que en los ángulos sustituimos los ángulos. Ahora, si esa conclusión es clara, hagan ustedes solitos el siguiente ejercicio. Desarrollen la integral de seno de x medios por dx. Háganlo ustedes ahí solitos, ¿sí? Ya sea deduciendo la respuesta o ya sea haciendo el proceso por sustitución. Angie, eso siempre se cumple, estamos mirando ángulos.
Solo estamos mirando cuando los ángulos sean diferentes de 1. La sustitución siempre se va a cumplir, por lo tanto tu respuesta siempre se tendría que cumplir. Entonces, analicen el siguiente, son 2 minuticos. Son 10:17, 2:19, lo miramos entre todos. Mírenlo ustedes cada uno a ver. Bueno, entonces, si ustedes logran deducir lo que acabamos de explicar, aquí el numerito del ángulo lo que está haciendo es dividiendo. Significa que en la respuesta lo que terminará haciendo es multiplicando, ¿sí? Entonces, primero lo voy a hacer paso a paso, ¿sí? A veces cuando ustedes miran el paso a paso y luego miran la forma reducida, se aprenden más rápido la forma reducida. Entonces, digamos, U. ¿Quién va a ser U en este caso? X medios. Importantísimo, recordemos que X medios es lo mismo que 1 medio de X, ¿no? De tal forma que la derivada va a ser mucho más sencilla. ¿Cuánto es la derivada de X medios? Pues yo lo interpreto y la derivada será siempre 1 medio. De tal forma que derivamos, nos quedaría du igual a 1 medio por dx. ¿Verdad? Entonces, primer paso, identificarlo. Segundo paso, derivar. Tercer paso, despejar el de x. Significa que el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y me quedaría 2du igual a dx. Ya tenemos ahí lo que nosotros estamos deduciendo como los términos nuevos y pasamos a la sustitución, es decir, integral, el seno queda intacto, x medios ahora se llama u, y el de x, para eso lo despejamos, es 2 por du. Como todo se está multiplicando, puedo sacar el 2 de mi integral y me quedaría seno de u por du. Integral que ya conocemos. Entonces, integral de seno es menos coseno. Pero ojo, ahí su compañero Narem colocó 2 menos coseno. Ahí ya estaría mal. El 2 no está restando. El 2 está multiplicándose. Significa que el hecho de que me dé menos coseno, de una vez me quedaría menos 2 coseno de u más la constante de integración. ¿Listo? Y la respuesta no la dejamos en términos de u, sino que reemplazamos los términos originales. Por lo tanto, me quedaría menos 2 coseno de x medios más nuestra constante de integración.
Y esa sería nuestra respuesta final al ejercicio. Respuesta reducida, o si nosotros queremos llegar a la conclusión. Igual, diríamos, si tengo la integral de seno de x medios por dx, entonces volvemos a la misma deducción que les acababa de mencionar. El 2 no está multiplicando, el 2 está dividiéndose. Significa que yo puedo integrar común y corriente y lo que debo recordar es que ese 2 del ángulo va a multiplicar a mi respuesta final. Es decir, que diríamos, integral de seno, sin importar el ángulo, es menos coseno de x medios. Pero que toda esta expresión iría multiplicada por 2. Significa que nos queda menos 2 coseno de x medios más nuestra constante de integración. Y debe ser exactamente nuestra misma respuesta. Sino que, pues ya podemos llegar a una conclusión para que no nos toque hacer todo el método de sustitución. ¿Es claro para todos, chicos? Sí, señora profe. ¿Sí? Listo. Tener cuidado, fíjense la respuesta que colocó su compañero para que no vayan a cometer el mismo error. A veces me dejan ese 2 es como una resta y recuerden que ese 2 es una multiplicación. Listo, entonces ya solucionado el tema cuando sus funciones trigonométricas tengan ángulos diferentes. Ya las van a poder solucionar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno. Entonces vimos ya la generalidad de las funciones trigonométricas cuando los ángulos son distintos. ¿Bien? Entonces vamos a pasar a otra generalidad. Todavía no funciones trigonométricas. Vamos a pasar a unas generalidades sencillas. Esta es la más sencilla de las funciones trigonométricas mientras nos vamos acostumbrando. Entonces vamos a pasar a la segunda generalidad, que son generalidades de potencias o radicales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta generalidad? Por lo general, cuando nosotros tengamos una potencia o tengamos un radical, vamos a hablar que se sustituye la base de la potencia. Es decir, la generalidad va a consistir en que se sustituye las bases de las potencias. Eso, entonces empecemos. Ejemplos. Entonces tenemos integral de x más 2 a la 2 por dx. Esta integral que vemos aquí se puede hacer por antiderivadas. Ustedes ya lo hicieron. Solucionan un binomio y se convierten en 3 integrales independientes, ¿sí? Pero esta misma integral se puede resolver por sustitución y llegamos a una respuesta mucho más reducida. ¿Listo? Entonces, es una integral que tiene una potencia. Para que no me toque convertirlas en sumas y que se pueda hacer una antiderivada, podemos trabajar por lo general la base de la potencia. Por eso decimos la base.
Entonces, me ubico en la base de la potencia. En este caso, la base es x más 2. Entonces, mi sustitución será igual a la base de la potencia, es decir, mi cambio de variable es u, y u será igual a x más 2. Paso número 1, cambié la variable. Paso número 2, derivamos a ambos lados de la ecuación. Entonces me quedaría que de u va a ser igual, derivada de 2, 0. Derivada de x, 1, pero ya sabemos que no ponemos ese 1, sino que la derivada de x es dx. ¿Listo? Paso número 3, despejar el de x. En este caso, nos omitimos ese paso porque el de x ya quedó despejado. ¿Listo? Entonces, ya tiene usted sus términos nuevos. Siguiente paso, sustituir estos nuevos términos en la integral. Entonces diríamos, integral. X más 2, ahora en nuestros nuevos términos dentro del círculo, equivale a u. Pero ese x más 2 estaba elevado al cuadrado. Por lo tanto, mi u también tiene que quedar elevado al cuadrado. Seguimos por dx. Pero ahora en mi círculo de mis nuevos términos, el dx se llama du. Por lo tanto, la integral que usted tenía como x al cuadrado, x más 2 al cuadrado por dx, ahora se llama u al cuadrado por du. Y es una integral que usted ya la sabe resolver. U al cuadrado por du, pues nos quedaría u al cubo tercios. Y como ya integré, pues sumamos nuestra constante de integración. Y acabé. Pero como la respuesta no la puedo dejar en términos de u, porque fue lo que facilitó la integral, reemplazo los términos originales. Es decir, que nos quedaría x más 2, todo elevado a la 3, y todo dividido entre 3, más nuestra constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta final. Revísenlo si tienen alguna pregunta, chicos. Profe, en ese caso la potencia no se multiplica, o sea, no sería como un trinomio. No. Recuerda que es simplificar efectos. Si tú lo quieres resolver, es un binomio al cubo. ¿Sí? Pero recuerda que a nosotros nos interesa dejar las respuestas reducidas. ¿Para qué te vas a poner a dejar sumas si ya tienes una potencia? Ok, vale, gracias. Muy bien. Entonces, he ahí, digamos, lo que acaba de decir su compañero es fundamental. Si este ejercicio les llega a salir en un quiz o en un parcial, tiene dos posibles soluciones. Tiene la solución de una antiderivada y tiene la solución de una integral por sustitución. Las dos respuestas son correctas, ¿sí? Pero hay una respuesta que es mucho más reducida que la otra. ¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor puntaje? ¿Resolverla como antiderivada o resolverla como sustitución? Como sustitución porque es más cortica. Correcto, porque nuestra respuesta es mucho más reducida. Más no quiere decir que las dos respuestas no sean correctas. ¿Listo? Veo algo por el chat, dice, donde hicimos el cambio de variable. ¿Por qué más 2 cuando lo volvemos u dónde va? ¿Cómo? ¿Cómo, Sara? ¿Puedes prender tu micrófono? Que no entendí esa lectura. Es que, profe, cuando tú cambias ahí, u es igual a x más 2 cuando lo transformamos a du, ¿dónde va el más 2? Porque Pues pues se solo derivó. quitamos el de La x. derivada de 2 da 0. Recuerda que el segundo paso es derivar. Ah, cierto. Ujú. Y lo mismo en harem. Entonces, volvemos a hacer. Entonces, hagamos otro ejercicio. Hagámoslo acá al lado. Recuerden que yo estoy haciendo mis mismos 6 pasos, ¿no? Entonces decimos, integral, hagamos el x más 2, pero ahora a la 4, por ejemplo. ¿Listo? Entonces,
Si yo quisiera hacer eso como una antiderivada, me tocaría hacer un triángulo de Pascal a la 4, ¿sí? Y no es la idea. La idea es que ya sabemos que lo podríamos resolver como potencias con el método de sustitución. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando yo tenga una potencia, algo que me ayuda a orientarme es la generalidad. Por lo general, el cambio de variable va a estar relacionado con la base de la potencia, mientras nos vamos después acostumbrando a otras cositas, ¿sí? Por ahora, el cambio de variable, o lo que llamamos U, pues equivale a la base de la potencia, ¿sí? Entonces, empezamos. Nuestro valor de U va a ser equivalente a la base de la potencia, es decir, a x más 2. Listo, ese es mi U. Segundo paso es derivar a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, derivada de U me daría du. Ojo a mi voz. Derivada de 2, 0. Derivada de x, 1. Pero para nosotros en el cálculo integral no es solamente 1. La derivada de dx es dx, su propia derivada. ¿Sí? Ahora, el tercer paso es despejar el dx. En este ejercicio no me afecta, ¿sí? Porque ya el dx está despejado. Significa que ya contamos con los nuevos términos. Estos son mis nuevos términos para la sustitución, ¿sí? Entonces diríamos, integral, vamos a pasar al cuarto paso que es sustituir integral y vamos a reemplazar, es lo único. X más 2, el X más 2 ya no lo voy a colocar porque ahora eso equivale a la variable U. Pero en mi integral original, el x más 2 estaba elevado a la 4. Significa que mi u debe quedar elevado a la 4. En mi integral original, eso estaba multiplicado por dx. Pero ahora en mis nuevos términos, el dx se llama du. Significa que la integral de x más 2 a la 4 por dx ahora se llama u a la 4 por du. Y por eso decimos que es un método muy sencillo. U a la 4 por du, usted ya lo sabe resolver porque eso es una antiderivada simple. De tal forma que su respuesta, pues le quedaría u a la 5 sobre 5. Más su constante de integración. Y el sexto paso es que reemplazamos los términos originales, ¿sí? Porque dejar en términos de u fue lo que facilitó, más no es la respuesta final. Por lo tanto, u desde el principio equivale a x más 2, pero me queda todo elevado a la 5 sobre 5 más mi constante de integración. Y eso sí será nuestra respuesta final. Entonces, no sé si para Naren, para Sara, vuelve a quedar claro el tema de lo que llamamos U y la derivada. Y para todos, por favor verifiquen si es claro para todos o si hay algo para volver a retomar, chicos. Correcto, pero Karen, espérame porque las funciones trigonométricas tienen diferentes connotaciones. Cuando tenga más de 2 funciones trigonométricas pasa lo mismo. Nos orientaríamos por la base de la mayor potencia, sí señorita. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo número 3. Entonces, vamos a partir de una integral en la cual tengo dx en el numerador y en el denominador tengo 3x más 2 al cuadrado. Entonces, fíjense lo que sucede. Es un fraccionario, pero tiene potencia, ¿sí? Entonces, recuerden la generalidad. Cuando yo observe una potencia, por lo general, el cambio de mi variable tendrá que ser la base de la potencia. Entonces, fíjense que como tengo potencia, acá tengo una base.
que en este caso mi base es 3x más 2. Profe, pero es un denominador. Profe, pero tiene una... No, estamos cumpliendo la generalidad. Recuerden que cuando veamos una potencia, por lo general, nuestro cambio de la variable será la base de la potencia. Por lo tanto, podemos iniciar sin ningún inconveniente, ¿sí? Diríamos, ¿quién es el cambio de variable? ¿Quién es nuestro u? La base, es decir, 3x más 2. Ahí vamos. Siguiente paso, derivar a ambos lados de la ecuación. Entonces, derivada de u nos daría du. Derivada de 3x, 3. Derivada de 2, 0. Y todo multiplicado por dx. ¿Sí? Tercer paso, despejar el dx. Entonces, el 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Es decir, que nos quedaría du tercios igual a dx. Y en esos 3 primeros pasos ya están sus términos nuevos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien de cómo generamos los términos nuevos? Profe, disculpa, yo tengo una duda en el Bien. segundo paso. Sí. ¿Cuál es la Es duda? que no entiendo si para sacar, digamos, el 3 por dx, simplemente se saca el número que acompaña la variable. Entonces te lo voy a decir de la siguiente manera, es derivar. ¿Sí? No me lo digas de esa forma. O sea, hay respuestas reducidas que nosotros podemos ir llegando poco a poco. Pero esa no tendría que ser, digamos, una deducción en este momento, porque recuerda lo siguiente. Estoy derivando, Linda. No es que yo saque el 3. Derivando. Entonces, si yo te digo derivada de 5x, ¿cuál es la derivada de 5x? Tú me dices 5. ¿Sí? No es que saque, estás derivando. ¿En qué consiste esa derivada? Recuerda que este exponente es 1. Cuando tú haces derivada, el 1 multiplica el 5 y al exponente le restas 1. 1 menos 1, 0. Entonces es como si te quedara 5x a la 0. Toda base elevada a la 0 te da 1. Por lo tanto, esto te queda 5 por 1 y por eso te queda 5. ¿Sí? Pero acá no hablamos de sacar, porque estás es derivando, no integrando. ¿Listo? Entonces, la derivada de 3x te da 3. ¿Listo? No más. Es lo que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes la expresión 3x más 2 y estás derivando, tú dices, derivada de 3x, 3. Derivada de 2, 0. Y lo que estamos diciendo es que siempre toda expresión debe ir multiplicada por su respectiva derivada, que en este caso es dx. Por eso nos queda 3 por dx. ¿Sí? Si el ejercicio fuese, se me ocurre, 3x más x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Derivas. Entonces tú dices, derivada de 3x, 3. Derivada de x al cuadrado, 2x. Y como ya acabaste, todo queda multiplicado por dx. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos tratando de deducir. ¿Sí es más o menos claro? Sí, profe, muchas gracias. Está muy bien. Dame un segundito que esto se me va a descargar. Bien. Claro para todos de dónde salen nuestros nuevos términos, ¿sí? Aquí viene algo importante, chicos. El repaso de derivadas no era solo por repasarlo, ¿sí? El método de sustitución se basa en que deriven bien. Donde ustedes no deriven bien, la integral queda mal, porque fíjense que el primer paso es derivar, ¿sí? Entonces, para eso eran nuestros repasos de derivadas, para que, porfa, pilosos con las derivadas. Listo, seguimos.
Entonces ya tengo mis primeros términos. Lo que sigue es reemplazar. Entonces decimos integral. Ojo con algo aquí, chicos. Cuando yo tengo este de X, la escritura es muy importante para que ustedes no se vayan a confundir cuando estén reemplazando. Tener el de X en el numerador es como si yo tuviese 1 dividido 3x más 2 al cuadrado, todo por dx. Entonces, ¿a qué voy con lo que estoy explicándoles acá? El dx, muchachos, nuestro dx, ¿sí? Siempre es un término que multiplica la integral. Ahí sí lo que a ustedes les encanta, siempre, ¿sí? Es decir, siempre va en el numerador, siempre se interpreta como una multiplicación. ¿Listo? Cuando yo voy a reemplazar los datos, mientras que ustedes van tomando práctica, siempre es favorable que lo entiendan como una multiplicación. Significa que si hay un denominador, el numerador siempre va a ser 1. ¿Sí? De tal forma que cuando yo venga y reemplace, yo tengo un 1. En el denominador, cuando yo vaya a hacer la sustitución, se debe cumplir la misma forma de la integral, chicos. ¿Listo? Entonces tengo un 1. ¿Qué pasa en el denominador? Tengo un 3x más 2. Pero ese 3x más 2 en los datos de nuestro círculo ahora se llama u. Pero sucede que ese u estaba elevado al cuadrado. Entonces me toca dejarlo tal cual como está. ¿Sí? Por es la ventaja de dejarlo como una multiplicación. El de x. Para eso usted lo despejó. El de x equivale a du tercios. Entonces, si usted no lo coloca como una multiplicación, es cuando se confunden, ¿sí? Porque ponen ese du tercios por allá como un fraccionario en el numerador y se les olvida después hacer productos de extremos y medios. Entonces, por eso siempre es recomendable. El de x siempre está en el numerador o, interpretándolo de otra forma, multiplicando la expresión. Nunca está en el denominador. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, ya hicimos la sustitución, ¿sí? Y nos interesa operarla o integrarla. Entonces ya sabemos que ese 1/3 lo podría sacar de la integral, ¿sí? Y es como si tuviésemos la integral de du sobre u a la 2, ¿sí? Hicimos multiplicación de fraccionarios. Fíjense que quedó el du en su numerador, ¿sí? Y esa antiderivada, yo creo que ustedes ya están cansados de hacerla, ¿no es cierto? Porque diríamos que tenemos 1/3 de la integral de u a la menos 2 por du. Y al resolver esa integral, pues lo que nos quedaría es menos 1 sobre 3u, ¿verdad? Más la constante. Y pues la respuesta final no la puedo dejar en términos de u, sino que reemplazamos nuestros términos originales. Es decir, que esa respuesta final nos quedaría menos 1 sobre 3 que multiplica a u. Pero u es 3x más 2. Y todo más su constante de integración. Revísenlo, chicos, si hay alguna pregunta o si por el contrario todo va bien. Sí, claro, Carlos. Pues el numerador siempre va a ser 1.
porque está multiplicado por la derivada. Si fuese otro número, tú ya lo hubieses sacado de la integral. Profe, Sí, Nicolás. profe, qué pena es que tú dijiste que ibas a dejar 10 minutos para una explicación del taller. Yo solo tengo una pregunta bobita y ya. Ya, espérame un Vale. segundito. Ya, espérame un segundo. ¿Para todos es claro el ejercicio que acabamos de explicar de sustitución? ¿O todavía tienen alguna inquietud de cómo llegamos a la respuesta o cómo lo generamos? Profe, yo tengo una duda. Bien. Ahí donde sacaste el 1/3, ¿de dónde salió? Ok. Cuando nosotros estamos haciendo la integral, el 1/3 está multiplicando. ¿Sí? ¿Esa parte sí está clara? Sí, profe. Listo. Entonces te queda la integral de u a la menos 2 por du. El 1/3 sigue multiplicando y resuelvo mi integral. Al exponente le sumo 1, es decir, que me queda u a la menos 1 sobre menos 1. De tal forma que operamos nuestros términos. Este menos 1 no es del denominador, sino que es de toda la fracción. Es decir, que eso me queda menos 1/3 de u a la menos 1. No dejamos exponentes negativos, significa que eso me queda menos 1/3 sobre u. ¿Sí es claro ahí? Sí, señora, profe. Gracias. Listo. No entiendo la pregunta de Steven. ¿Le estabas respondiendo al compañero? Sí, sí, profe, no es una pregunta. Listo, no te preocupes. Bueno, pues ahí lo que hicimos fue resolver la antiderivada paso a paso. Bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar la duda que tiene el compañero. Revisen si también tienen alguna otra inquietud. Paramos aquí sustitución. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto de sustitución? Cuando las funciones trigonométricas tienen ángulos distintos y tratamos de llegar a una conclusión simple. Vimos cuando son potencias, ¿sí? Entonces, el tema de sustitución cuando son potencias aplica ya sean para potencias en el numerador o aplica para ya sean potencias en el denominador. ¿Listo? Mañana continuamos con las generalidades de sustitución. ¿Listo, chicos? Entonces, veamos cuál es la duda que tiene el compañero. Nos envió acá la foto. Entonces, es el ejercicio 20. ¿De qué texto es eso? Hausler, profe. Bueno, entonces dice, el único producto de venta, ¿qué dice ahí? ¿Artículo? Sí, señora, es que me confundí. El único producto de venta, artículo ha determinado que la función de ingreso marginal es. Entonces me dan una función de ingreso. Listo. Encuentre la elasticidad puntual de la demanda para el producto cuando Q es igual a 5. Entonces, bueno, voy a volver un segundito a nuestra explicación acá. Valor inicial. Cuando nosotros explicamos todos los escenarios de aplicaciones, yo les mencioné a ustedes que teníamos unos sinónimos, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, hay que acostumbrarnos a trabajar los sinónimos
de las derivadas. Ah, con razón encontraba el profe. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué habíamos mencionado con respecto a esos sinónimos? Habíamos dicho, cuando yo vea la palabra marginal es una derivada, listo. Cuando vea variación, derivada, listo. Cuando me digan elasticidad, me están diciendo que eso también es una derivada. Razón de cambio, derivada. ¿Listo? Entonces, recuerden que para eso más o menos nos orientamos para cuando vayamos viendo los ejercicios de aplicación. Entonces, por lo tanto... Ok, hay que hacer una derivada. Correcto, sí, señor. Entonces, digamos Ok, que lo que nosotros estamos viendo ahí, esto fue lo que explicamos hoy. ¿Dónde está esto acá? Sí. Entonces, en nuestro ejercicio del compañero, se los voy a poner acá donde corresponde las dudas de ese tema que es valor inicial. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos una función de ingreso marginal. Nuestro compañero lo que hizo fue efectivamente integrar, ahí le quedó bien, y encontró la elasticidad puntual de la demanda. Entonces, en efecto, tiene que hallar la ecuación de la demanda. Ahí ibas bien, ¿sí? Entonces, tenías una función de ingreso que es igual a 100, 100Q, menos Q al cubo, más C. Y ojo acá con algo. Las funciones de ingreso tienen una condición inicial, inédita. O sea, no necesitan que me la digan para saber que se tiene. Es una condición inicial inédita, que siempre está. Entonces recuerden, hay una condición inicial en la velocidad que siempre está. Si usted quiere encender su auto en este momento, su velocidad es 0. Y en este preciso momento no ha pasado 1 minuto, por lo tanto el tiempo es 0. ¿Sí? Entonces cuando usted ve condiciones iniciales inéditas, una es la de la velocidad. ¿Sí? Si me piden velocidad, siempre empiezo desde el tiempo 0, la velocidad 0. Lo mismo sucede en la condición inicial de los ingresos. ¿Sí? ¿Qué es la condición inicial de los ingresos? Si usted no vende nada, pues no gana nada. ¿Sí o no? Si estamos hablando de ingresos, pues si usted no trabaja, no recibe ingresos. Si usted no vende, no recibe ingresos. Entonces es una condición inicial inédita. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya puedo encontrar mi constante de integración, porque yo sé que si mis ingresos son 0, pues en ese orden de ideas, mis ventas son 0. Por lo tanto, mi constante de integración sería 0. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejercicio, el ingreso sería igual a 100Q menos Q al cubo más 0, y no hay necesidad de poner ese 0. Entonces, como lo que nos piden es la elasticidad de la demanda, primero tengo que hallar la función de demanda. Entonces, ahí su compañero iba bien. Dividió el ingreso entre las cantidades. ¿Sí? Si yo divido el ingreso entre las cantidades, eso me da los precios. Simplifico, me quedaría solo 100. Simplifico, me quedaría Q al cuadrado. Ahí iba bien su compañero, esto es función de demanda. Pero no me están pidiendo la función de demanda, me están pidiendo la elasticidad de la demanda. Significa que me piden la derivada de esta expresión, ¿sí? Entonces derivamos la derivada del precio con respecto a las cantidades. Derivada de 100, 0. Derivada de menos Q al cuadrado, menos 2Q. ¿Sí? Y me dicen, ¿cuánto es la elasticidad de la demanda si la producción es 5? Entonces, pues, menos 2 por 5 sería igual a menos 10. Y ahí está la elasticidad de la demanda. Ok, profe, sí, es que no encontrar lo de la elasticidad. Ya sé por qué. ¿Listo? Entonces, bueno, eso les sirve como para que lo tengan en cuenta. Cuando se hace la explicación teórica, yo trato de abarcar todo lo que les puede salir en sus ejercicios. Trato, ¿sí? A veces de pronto se me puede también pasar algo. Pero entonces es importante eso, ¿no?
Que ustedes se vayan situando en qué son los sinónimos, cuáles son los escenarios. Si ustedes se han dado cuenta en estos talleres, de pronto a veces no es tanto el tema de las reglas de antiderivación, eso ya lo creo que ya lo tienen bien, bien comprendido, pero el tema es cómo plantear y saber qué me están preguntando. ¿Listo? Entonces, siempre muy, muy importante. Puede ser cualquier concepto, pero usted debe estar clarísimo qué es lo que le están pidiendo. Entonces, ahí su compañero iba bien. Función de ingreso, luego halló la función de demanda, pero le estaban pidiendo era la derivada de la función de demanda. ¿Ya te queda claro este ejercicio, sí? Sí, profe, señora. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para que yo le pueda colaborar? Profe, yo tenía una duda de cómo sacar la maximización de la utilidad. Pero eso ya lo explicamos. Ya lo explicamos el sábado. Vimos acá ejercicios de maximización de utilidad. Míralo acá. Acá lo explicamos el sábado, la maximización de utilidad. Una de sus compañeras nos preguntó el ejercicio 67 y ahí vimos la maximización. Si tienes alguna pregunta puntual de la maximización, ahí hay un ejercicio en el texto que está paso por paso. Ahí les dice que verifiquen en la página tal y ahí está paso por paso para que ustedes lo puedan revisar. Lo mismo Sara, ya lo explicamos, en clase explicamos el ejercicio 67 el sábado para mirar el tema de la utilidad. Para que ustedes lo revisen ahí paso a paso. Si quieres, envíen lo que han hecho hasta el punto D para que les revisemos qué es lo que tienen, a ver cuál será la duda de lo que están planteando. Porque vengan, les digo en qué página está para que ustedes, ahí dice, en el texto les dice que se ubiquen en la página 570 y les da el paso a paso. Venga, sin embargo, miramos cómo se los están mostrando. A ver cómo se los están mostrando. Para Sara o los que están revisando esa parte, ejercicio, está en la página 562 exactamente. Y lo mismo para Steven, que nos estaban preguntando. Ahí está, paso a paso. Es un ejercicio donde les está planteando qué pasa cuando necesitan esa maximización para que despejen las X, que de pronto ahí puede ser donde tengan la duda. Entonces, para que revisen y si no, pues lo revisan y lo hacen. Si no están seguros, lo que hacemos mañana es en los últimos 15 minuticos, me lo envían y miramos cuál es la duda que tienen. ¿Listo? Recuerden que igual todavía tienen más plazo para entregar sus talleres y les pongan ahí signo de interrogante a lo que tengan duda para yo colaborar. Pero sí quiero ver hasta dónde lo tienen planteado. A ver cómo lo están planteando antes de solucionarlo para todos. Y Sara, entonces nos acabó de enviar. Listo, Sara. Entonces ahí tienes una ecuación cuadrática.
Tienes 66 menos 0.03x más 0.06x al cuadrado. Eso es una ecuación cuadrática para que puedas encontrar los valores de x. Recuerda que con una ecuación cuadrática se hallan dos valores, por lo general uno positivo, por lo general uno negativo. Y como estamos mirando cantidades de maximización, pues no tiene sentido que tú trabajes la cifra negativa. Por lo tanto, tu respuesta sería la que te dé la cifra positiva. Entonces ahí ya puedes reemplazar la ecuación general de la cuadrática, ¿sí? Recuerda que identificas el valor de A, el valor de B y el valor de C. Tu valor de A sería 0.06, tu valor de B sería menos 0.03 y tu valor de C sería 66. Entonces, continúalo y me muestras a ver cómo te quedan esos dos valores de X.